sean todos al podcast de Kenneth. El día de hoy tengo el placer de entrevistarlo a él. Mi nombre es Belkis Castillo y el día de hoy vamos a entrar al mundo del doctor Kenneth, no como especialista, sino como ser humano. Quiero que él se presente y bueno, aquí estamos en tu podcast. Bueno, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente. O sea, yo te doy la bienvenida a ti y tú a mí. Sean bienvenidos a mi podcast, este espacio que es un espacio maravilloso, es un espacio para ustedes, es un espacio al servicio de ustedes para brindar información de contenido de calidad, de medicina y todo esto. Y bueno, hoy quise hacer algo diferente, hoy quise hacer algo más personal, abrirme un poco y que conocieran un poco de mi vida privada, un poco de mi vida, de lo que ha sido mi vida desde la niñez, infancia, adolescencia, y hacerlo así un poco sin estrés, tranquilo, para que vean que pues detrás de la figura médica, el cirujano plástico que han conocido muchos, hay un ser humano. Entonces, qué bueno ser entrevistado por ti. Sí, ya tú te hiciste la presentación. Bueno, el día de hoy vamos a tener el gusto de hacerte unas preguntas más allá de lo de especialista, sino como ser humano. Antes de entrar en materia de lo que ya sabemos que vamos a tú y yo hablar, yo quisiera primero que darte las gracias por este espacio. Yo te conozco también, pero me gustaría también... Yo sé que muchas cosas de las que vamos a hablar aquí, yo de pronto no tengo conocimiento, pero bueno, estoy muy feliz. Muchas gracias por la invitación, por hacerme parte. Y quiero comenzar a hablar primero, que nos cuentes cómo ha sido primero la experiencia de llevar el apellido Morillo. Wow. Porque yo sé que tú vienes de una familia de médicos, específicamente en la rama de la urología, pero también la cirugía plástica. Exactamente. Sí, pero de eso no tengo conocimiento, porque lo que sé es que todos los Morillos son urólogos. Son urólogos, es lo que tienes conocimiento, y la gran mayoría de las personas tienen ese conocimiento, creen que todos son urólogos, sí. Exactamente. Entonces, me gustaría que primero comenzaras a hablar de ese tema de cómo familia, qué los motivó a ser médicos, cómo comenzó todo. Mi infancia, un poco, ¿puedo exacto. Tocarlo? O, sí, claro o voy sí, a enfocar, obviamente. porque la pregunta principal que me estás diciendo es la del apellido. Sí, que primero quiero que hablemos del apellido como tal, de esa carga quizás hereditaria que viene de los médicos. Yo no lo veo como una carga, la verdad. Claro que lo es. Hoy día de pronto diría que ya se ha aligerado un poco más la carga. Pero bueno, si tú eres de esta familia y decides ser médico, pues bueno, tienes que hacer las cosas bien. Claramente. Gracias a Dios soy afortunado, me siento afortunado de haber nacido en esta familia, de tener el padre que tengo, la mamá que tengo. Todo empezó pues con mi abuelo. Mi abuelo y su hermano, los dos se formaron como médicos. De ahí para atrás no habían médicos, pues tengo entendido que no habían médicos, o sea, de bisabuelo, y de ahí para atrás no habían médicos en la familia. Mi abuelo toma la decisión de ser médico por consejo de su padre. Su padre era abogado y él vivía como con una constante frustración. No estoy hablando mal ni del derecho ni de ninguna otra carrera, todas son loables y respetables, pero él se sentía frustrado porque tenía que a veces defender a personas que sabía que eran culpables, personas que habían cometido algún delito, y eso iba en contra de sus códigos morales. Y entonces ahí es cuando él convence a mi abuelo de que haga medicina, porque decía, mira, tú atendiendo, estás haciendo un bien a todos, pero acá a veces yo estoy haciendo un bien pues de defender a alguien, pero que yo sé en el fondo que la persona mató, que la persona delinquió, que la persona robó, y eso lo carcomía él por dentro. Motivo por el cual convence a mi abuelo toma la decisión de ser médico. Y su hermano también fue médico. Y por ese lado, de mi tío abuelo, también surgió una generación siguiente de médicos. Y entonces mi abuelo después se va a especializar a los Estados Unidos. Ahí nació mi papá, hace urología en los Estados Unidos. Ya después vine acá, mi papá también después estudia medicina, mi tío, primos, todos estudiaron medicina. Y todos, la gran mayoría, todos se hicieron urólogos por el legado de mi abuelo. A excepción de un primo que hizo cirugía plástica y que, bueno, yo soy la tercera generación y también hice cirugía plástica, y actualmente hay otra prima que está haciendo la residencia en psiquiatría, así que bueno, ya hemos diversificado, y ella sería la primera del área no quirúrgica. Pero tú sentiste la necesidad también de ser urólogo, o dijiste, no, yo no voy a ser urólogo, o sea, eso no va a pasar. Pues por un pelo casi soy urólogo. Casi soy urólogo. Porque la verdad la influencia de mi papá, por más de que uno crea que no, pero es una influencia muy grande. Te estoy hablando que él me llevaba a la clínica cuando yo era un niño.
Y me llevaba simplemente que yo estaba el domingo en la casa, no estaba haciendo nada y me decía, ¿quieres ir a la clínica conmigo? Y para mí eso era un paseo, era divertido. No le tenía miedo a entrar a una clínica. O sea, eso sí, al principio fíjate que ya yo perdí hasta eso. Cuando era niño yo sentía hasta un olor particular cuando entraba a la clínica. Sentía como una cosa así, como el frío y la cosa y el miedo. Ya hoy día no. Ya yo perdí eso, pues porque obviamente en mi sitio de trabajo, pero yo sentía eso de niño. Y bueno, ya para mí fue súper normal estar en entornos hospitalarios, ver a la gente con bata, tapaboca, uniforme de cirugía. Me acuerdo de la primera cirugía que mi papá me llevó. Eso yo creo que ya hoy día no es permitido. Tengo un primo que sufrió una torsión testicular y su papá, mi tío, también urólogo, llama a mi papá diciendo, no, que tuvo una torsión testicular, que no sé qué, vamos a atenderlo de urgencia, porque es una urgencia, porque si no pierde el testículo. Y mi papá me dijo, yo tenía como 9, 10 años. Me dijo, ¿tú quieres ir a la cirugía? ¿Quieres entrar? ¿Sí te la mides? Y yo, pues sí, vamos, llévame, yo entro. Y listo, no había ropa para mi talla. Todas las ropas me quedaban gigantes, oversize todas. Y lo único que me recuerdo que me dijo mi tío fue, antes de empezar la cirugía, es, pon la mano atrás y no toques nada. Y si sientes que te vas a desmayar, avisa. Fue lo único. Y nada, yo estuve ahí, vi toda la cirugía, vi con mi primo con 9 años, intubado, y vi todos los... Porque cuando le abrieron la bolsa escrotal y todo, y como si nada. A mí no me impresionó. ¿Y después de ahí te comenzó a llevar a más cirugías o...? No, nada más ese y ya después, te estoy hablando, tenía 9 años, no entré más. Lo que lo acompañaba a la clínica y eso, a ver pacientes hasta ahí. Y ya no fue sino hasta como tenía 15, 16 años que yo había tomado la decisión que iba a estudiar medicina, que la primera cirugía que yo entré, ahí sí yo entré, me puse los guantes y todo, entré con mi abuelo y con mi papá, y era una ligadura venosa. Ligadura venosa, para los que no saben, es un procedimiento en el cual se ligan o se cortan ciertas venas para que mejore el flujo a nivel del genital masculino, en tratamientos de pacientes que tienen disfunción, que de pronto la erección se les cae, y entonces ayuda a esa ligadura a que se mantenga firme. Esa fue la primera cirugía a la que yo entré, imagínate, sí, con 15 años, 16 creo que tenía, no sé. ¿Pero hiciste algo ahí o no? Solamente... No, yo nada más que se para y seca y no sé qué, ya está ahí. Ya, yo, bien, pues, imagínate, o sea, ni siquiera había iniciado el primer semestre de medicina total. Pero ya tú sabes ahí que querías ser médico. Hasta ese momento sabías que querías ser médico. Sí, ya ahí... Ese momento era complicado porque yo estaba terminando la etapa mía del béisbol, de que quería ser beisbolista, y ya entrando en esta nueva etapa de la medicina. Entonces, pues sí, por un lado sí, ya quiero ser médico, pero todavía que tenía como, hubiera sido beisbolista. Y pues ya estaba entrando en esa etapa ya de mentalizarme de entrar a la universidad. Ok. Bueno, pero tiempo después, ya que ya pasaste todo ese tiempo, hoy en día tú operas con tu papá y hacen procedimientos juntos. O sea, es decir, eso fue como una preparación desde pequeño, porque ya tú hoy en día te llevas súper bien con tu papá en cirugía. Y ya es como... un equipo que nos conocemos desde, imagínate. Exactamente. De eso también quiero hablar. Después vamos a hablar del béisbol, pero ahora quiero centrarme en eso porque... hoy en día yo he tenido la oportunidad de entrar a la cirugía con ustedes, a ver los procedimientos que hacen conjunto, que no tiene nada que ver la cirugía plástica con neurología, pero sí hacen un equipo entre los dos, sobre todo en la parte estética y también funcional. Ok, claro. Pero quisiera que lo hablaras un poquito porque me parece espectacular cómo se complementan ustedes dos, sobre todo en el tema del funcionamiento y todo. Entonces, me gustaría que hablaras un poquito de eso, cómo es la relación con tu papá, sobre todo, y cómo llegaron hasta ese punto de decir, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer equipo para operar, o cómo tus conocimientos se complementan con los de él, que me parece súper interesante también, y que hay cosas que tu papá no sabe, pero que tú sí sabes. Exacto, uno se complementa, se retroalimenta el uno al otro. Pero fíjate, de todo eso que dijiste, él no veía posibilidad de que se complementara una especialidad con la otra. ¿Por qué? No, porque él estaba... En aquella época, cuando yo estaba en octavo semestre, esto creo que año 2013, 2014, y entonces hace más de 10 años, y él no veía. Él decía, ¿pero cómo urología con cirugía plástica? ¿Eso cómo? Si yo tengo que estar pendiente es de la vía urinaria y la próstata, y tú de la estética y la cosa. Y yo le dije, sí, porque tú manejas genitales. La parte externa. Lo que pasa es que tú todo el tiempo lo has manejado desde el punto de vista de la patología y de la enfermedad, de la disfunción, de no sé qué, pero ahí se hace la parte estética. Y él estaba cegado completamente. Y bueno, yo en mi obsesión, porque yo pienso que fue una obsesión positiva, yo me puse a buscar en internet y yo le conseguí
un curso que duró como 1 mes, 2 meses en Argentina, de cirugía íntima masculina. Y él se fue para allá. No sabía eso. Él se fue para Argentina. Eso fue como en el año 2014, creo que fue. Ya en ese momento ya yo había tomado la decisión de que quería ser cirujano plástico. Y entonces ahí es cuando él hace su curso de preparación, de formación, y ya después es que comenzamos ya a hacer la cirugía estética íntima. Yo tengo, no sé si es que, pero yo tengo entendido que tu abuelo hizo reasignación de género. Sí, en aquella época un paciente, y eso fue un poco tormentoso, en aquella época. Ajá. Estamos hablando años 70. Ajá. Barranquilla era un pueblo. Ajá. Era un pueblo en aquella época. Y pues bueno, mi abuelo vino con una formación muy avanzada para su época de los Estados Unidos. Y él aprendió esa técnica. Y se la hizo. Tengo entendido que fue un solo paciente que él lo hizo. Tuvo problemas con la Sociedad de Urología. Tuvo problemas. No sé si fue que lo sacaron. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero tuvo problemas con la Sociedad de Urología. Y en la sociedad tuvo problemas también. Eso salió en periódicos. Salió en periódicos de que había un médico que ponía y quitaba y cambiaba sexo y ponía... Bueno, esto no lo puedo decir aquí porque si no banean por completo el video. Pero por quitando la palabra vulgar, ponía genitales ninjas. Genitales, ya tú sabes cuáles genitales se están refiriendo, vulgarmente. Ajá. Y llamaban a la casa. Mi papá tenía 14, 15 años, mi tío tenía 10, por ahí. Y llamaban a la casa y los amenazaban. ¿Qué les decían? Que eran unos desviados sexuales, que no sé qué. Entonces eso fue un poco desagradable, eso que se vivió en aquella época. Pero ya los tiempos cambiaron. Exacto. Ya los tiempos cambiaron y mira cómo hoy día se puede hablar de esto sin tabú ni nada, gracias a Dios. Sí, estamos hablando que eso fue ¿cuánto? Años 70. No sé, mitad de los 70 por ahí. O antes del primero, entre 70 y 74 por ahí. ¿Y tu abuelo después que hizo eso se salió? Ya no volvió a hacerlo más. Ya. Pero él quedó traumado porque llamaron a amenazar a la casa. Pero lo que me importa saber es si el paciente que le hicieron las raciones... Quedó perfecto. Quedó perfecto. Perfecta. Quedó perfecto, Ay. sí. Quedó perfecto. Quedó muy bien y vivió muchos años. Ya falleció. Tengo entendido. Tengo entendido. Bueno, y eso es algo que Dios mediante vamos a ir abordando ese tema también, la reasignación de género. Pero todo es paso a paso. Claro. Ahora estamos en la estética íntima y la verdad nos ha ido maravillosamente bien. Y volviendo a ese tema, cuando yo convenzo a mi papá que se vaya para Argentina a hacer ese curso de cirugía íntima, él no veía conexión de ningún tipo de urología con cirugía plástica. Y hoy día pues trabajamos en conjunto. Y porque mira, eso va de generación en generación. Mi papá cuando se fue a hacer la especialidad, mi papá le preguntó a mi abuelo que qué debía dedicarse él en específico de la urología. Le dijo que se dedicara a genitales. Porque la urología estaba muy dirigida hacia los órganos genitales internos y la vía urinaria, pero que habían descuidado un poco la parte externa y sobre todo la parte funcional. La parte funcional en la época de mi abuelo todavía estaba muy retrasada. Ya cuando mi papá llega de Costa Rica, él se formó allá, ya llega con ese entrenamiento, tuvo la oportunidad de pegarse a su jefe de servicio de urología que le enseñó las técnicas para colocar los implantes. Y él fue de los primeros aquí en la ciudad de Barranquilla colocando implantes. Así que bueno, y eso lo hacemos hoy día, gracias a Dios, pacientes que vienen de afuera, vienen de todos lados. Ha sido maravilloso, la verdad, todo este proceso que empezó desde mi abuelo. Sí. Bueno, y al final de cuentas, ¿qué te terminó llevando a que fuera cirujano plástico? Bueno, tú me preguntaste ahorita que la influencia de mi papá para tomar la decisión de urología sí influyó fuertemente, pero no fue sino en unas vacaciones. O sea, yo cuando pasé por la rotación de cirugía plástica en la universidad no me gustó mucho. No sé, no vi casi cosas, quemado mano y no vi más nada. Y no fue sino hasta cuando eso fue en unas vacaciones que yo había terminado octavo semestre. El semestre octavo era de especialidades quirúrgicas. Después que yo terminé ese semestre, yo voy en unas vacaciones con un cirujano plástico aquí en Barranquilla, que su esposa también es cirujana plástica y son excelentes cirujanos. Y que ellos, si están viendo el podcast, saben quiénes son. Y la verdad que con ellos me enamoré de la cirugía plástica. Bueno, voy a decir los nombres de ellos. Son Sergio y Claudia. Sergio Arbeláez y Claudia Slight. Y son maravillosos seres humanos, cirujanos plásticos.
Y yo fui en mis vacaciones, fui con ellos. En esa época yo creo que ellos ni imaginaban que su hijo iba a ser cirujano plástico, también está haciendo la residencia actualmente, tengo entendido. Y no, yo quedé enamorado. Me encantó la cirugía reconstructiva que ellos hacían, la cirugía de mama, todo eso. Y yo dije, no, yo quiero ser cirujano plástico. La verdad que me gusta. Cuando le dijiste a tu papá, no, papi, ¿sabes que yo quiero ser cirujano plástico? ¿Él qué pensó? Él me apoyó, no, él me apoyó. Él me apoyaba la decisión que yo tomara. Pero en el fondo sí era como que... bueno, entonces ya no termino de comprar tal cosa, porque él estaba armando un equipo y una cosa y él estaba esperando a que yo tomara la decisión. Y entonces ya cuando él Pero vio al final de cuentas hoy trabajan juntos. Exacto. Mejor de lo que quizás él pudo pensar. Total. Y no, vulgarmente, no nos pisamos la manguera. No nos pisamos la manguera porque igual yo soy cirujano plástico y él no sabe de cirugía plástica y yo le alimento a él y yo urología digo, no, yo hasta aquí sé, ya eso tú eres el que sabe de urología. Ya, y no nos ponemos, no hay conflicto ahí de ningún tipo. Nos complementamos. Exacto. Bueno, ahora sí vamos a tocar el tema del béisbol. Sí, fue un tema álgido. Antes de que fuera cirujano plástico, pues obviamente hubiese sido beisbolista si no hubiese sido cirujano plástico. Si no hubiera sido cirujano plástico, aquí están con un ser humano que fue Grandes Ligas en otra realidad. En otro mundo paralelo. Bueno. En le tocó ser cirujano plástico. Ahora, yo sé que tú viviste una época súper chévere de béisbol. ¿En qué momento empezó esto? ¿Cómo fue que llegaste a las menores ligas? ¿Menores ligas? Sí, jugué pequeñas ligas menores. Porque no llegué a Grandes Ligas. ¿Y por qué no fuiste beisbolista? Si todo eso iba tan bien, ¿qué fue lo que pasó que te hizo cambiar quizás el rumbo de la vida a llevarte a ser médico y después posteriormente especialista? Yo creo que aquí entran otras cosas que yo sé que muchos dirán, no, que uno se crea su propio destino y es verdad. Pero hay cosas que ya vienen escritas que tú vienes para hacer eso. Y yo tengo una frase. Hay gente que no le gusta esa frase, pero bueno. Yo quería ser beisbolista en aquel momento. Y la frase que yo digo es, yo no escogí ser médico. La medicina me escogió a mí. Y suena un poco soberbio, pero no. Es que en realidad la vida ya tiene caminos que hay uno cree que no. Pero hay cosas que ya están destinadas. Por Dios, la vida, la providencia, la superconciencia, la quinta dimensión, no se sabe qué, pero ya vienen ahí. En el libro de tu vida, viene escrito que yo iba a ser médico y iba a ser cirujano plástico. Entonces yo por más batazos que metiera y roletazos y robadas de base, yo creo que ya yo venía destinado a ser médico. Y me hace recordar algo que había comentado yo creo que en otra oportunidad, que yo una vez en unas vacaciones que me vi con mi primo, en los Estados Unidos, estaba comentando, hablando y todo. Yo en ese momento yo iba como por la mitad de la carrera de medicina y él quería ser médico. Él hoy día es abogado en los Estados Unidos, le va súper bien. Y él me dijo, tomaste una excelente decisión de ser médico, te va a ir súper bien, es una carrera muy longeva, no vas a tener problemas, puedes trabajar hasta cuando tú quieras, a ti nadie te va a retirar. Si fueras beisbolista, lastimosamente es limitado el tiempo y tienes que ser muy bueno, ganar dinero y saber invertirlo. Es cierto. Y si te lesionas... Entonces eso fue, y me hizo caer en cuenta con eso. Y me hizo, no sé por qué, devolver el cassette a cuando era niño. Cuando él me dijo eso. Y en una clase, la profesora nos dice que hagamos un dibujo. Y yo el dibujo que hago es una camilla, una persona acostada y dos personas, cada quien de un lado del otro de la camilla. ¿Eso qué es? Eso es un quirófano, un paciente que están operando. Literal, o sea, yo pinté eso con 5 años. Yo no sabía que iba a ser médico ni nada. Pero eso, la quinta dimensión, la superconciencia, de ahí lo bajé, pum, y ya lo puse ahí en la hoja de papel. Y eso nunca se me olvidó. Y entonces ahí es donde yo te estoy respondiendo. La medicina venía. Ya, eso era algo que indefectiblemente la vida me iba a llevar hacia eso. En el proceso, el camino de cuando yo fui beisbolista, de categoría menor, pero yo fui beisbolista, porque yo lo practiqué de alto rendimiento. Yo jugué 2 torneos latinoamericanos, yo representé al Atlántico, un torneo departamental y fui el mejor infield en mi posición, el mejor que juega en el territorio interior en el béisbol de mi torneo. Yo gané el premio ese, Selección Colombia 2 veces, jugué torneo latinoamericano, jugué mundial de béisbol con Panamá. Me acuerdo que en uno de los latinoamericanos había un cazatalento, la tribuna me vio y me llevó después al mundial y me llevó también al siguiente año a otro latinoamericano. Entonces me fue muy bien, gracias a Dios. Ok.
Pero ya llegó un punto en el que no, ya tengo 16, 17 años. Ajá. Y ya como que no vamos a perder más tiempo. Está esta opción, vamos a entrar y yo, pues ya a esa altura yo sí quería estudiar. Y bueno, ¿cómo fue el tema del béisbol y la educación? Complicadísimo. Porque yo estuve en 3 colegios. Ajá. Complicadísimo. Yo primero estuve en un colegio que hice la primaria y ya llegó un punto en el que no me daban permiso, me restringían, estaba comenzando a irme mal en el colegio. Ya, y entonces yo me invento que me estoy enfermo, no sé qué, y no quiero ir más al colegio. Y ya después le digo la verdad a mis papás, mira, sabes que no quiero ir más al colegio. ¿Por qué? Porque sé que voy a perder el año. Y es que no, me tenía muy limitado, la verdad. Entonces me paso a otro colegio y después cuando me paso al otro colegio era el mejor estudiante. Cuando en el otro estaba casi que lo perdía, después en el otro era el mejor estudiante. Entonces el problema no era yo, el problema era el colegio, que era demasiado exigente y para la carga que yo estaba recibiendo, pues yo también practicaba una disciplina y eso requiere tiempo. Claro. Y ya después termino en otro colegio más que ya fue validar. Fue que en 6 meses, hace un año, porque ya lo necesitaba. Y ahí me gané 2 años de mi vida, porque a los 16 años era la edad para uno presentarse como beisbolista y yo iba a terminar a los 18 años. ¿Te presentaste como beisbolista? Sí, me presenté en República Dominicana y pues bueno, no... Eso es una historia increíble. Cuando yo voy a presentarme en una organización, necesitaba un jugador de mi posición. Cuando yo llego a las 2 semanas, llegó otro muchacho de otra ciudad, también colombiano, y lo firmaron por menos dinero y ya lo mío estaba listo. A mí me iban a firmar por $200,000, 180, 200. Y ese muchacho llegó como unas semanas antes, lo firmaron como por 20,000, no sé. Y ya, ellos dijeron, no, ya tenemos ya el puesto vacante aquí. Ahí vuelvo y te repito, el destino. El destino. El destino. Después me presenté a otras 2 organizaciones, otras organizaciones más, y no necesitaban de mi posición. Y bueno, yo dije, bueno, ya, yo creo que esto no va, vamos a estudiar. Y ahí sí voy a estudiar medicina. O no, allá la tenías clara que ibas a estudiar medicina. Cuando ya no se dieron las cosas y ya yo llegué, porque yo estaba en República Dominicana en aquel momento, cuando yo llego de República Dominicana, eso fue en 2009, ya yo sí tomé la decisión de entonces, no, sí, vamos a estudiar. Incluso tenía una beca en los Estados Unidos que me iban a dar. Una beca, y la beca era para iniciar a principios del año 2010, pero vuelve y juega por cosas de la vida, la beca se retrasó y no sale a principios de 2010, sino que en agosto del 2010. Entonces me tocaba perder 8 meses. Entonces no, o sea, todo se dio para que yo estudiara medicina. Bueno, ahora quiero tocar el tema de cuando te fuiste para Cuba. Aunque ya saltamos rápido desde ahí hasta la especialidad. Nos pasamos la etapa de la medicina. Claro, sí, pues sí. Porque ¿qué fue lo que te hizo a ti irte para Cuba? Aparte que Cuba es un país... Tú sabes. Es chévere. Tú sabes. Hacer que bola. Hacer que bola. Ay, no. Es chévere. Cuba es chévere. Pero primero estuviste en Río de Janeiro, Brasil, primero. Yo antes, y aquí yo creo que te saltaste mucho hasta la parte de la especialidad. Entonces yo entro a estudiar medicina. Y cuando entro a estudiar medicina, para mí es un desafío. Porque yo no estudiaba. O sea, yo no leía. No tenía hábito de leer. Yo cuando estuve en ese colegio validando, saben, todo el mundo sabe que es menos tiempo de carga horaria. O sea, no está desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sino está desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana, 10 de la mañana máximo. Y pues en ese momento, entrar a una universidad a saber de que no, la clasecita fue 2, 3 cositas, dijo el profesor, vayan y estudien. Entonces, yo quedé, Dios mío, entonces, para mí fue fuerte. Y mi papá me apoyó mucho. Mi papá se sentaba conmigo a estudiar el primer semestre nada más. El primer semestre, cuando vio que ya yo arranqué, ya dijo, bueno, ya tú te defiendes solo. Porque la carrera de medicina es complicada, no porque sea complejo ser médico, sino es que es mucho contenido. Es mucho conocimiento que tú tienes que almacenar. Y después, cuando te vas a la práctica, da la mente en blanco. Tienes la mente en blanco, literal, porque tú dices, bueno, y yo no leí nada. ¿Qué fue lo que estudié? Y después, con el tiempo, ya te das dando cuenta que todas las cosas son más mecánicas y que hay protocolos. Y hay algoritmos que definen si el paciente tiene esto, hacemos tal cosa y así. No es tan complicado. Pero la parte teórica es complejo porque es mucho conocimiento que tienes que ir adquiriendo. Entonces, para mí fue un desafío al principio. Los primeros semestres fueron ahí como que pasé raspando. Pero ya después de un año ya le cogí la caída y ya no, al revés. Me iba súper bien. Gané todos mis semestres tranquilo. Y yo siempre la tuve clara, ¿sabes? Yo dije, yo dudo que sea clínico.
No, porque me imagino que me gustaba mucho, o sea... En la residencia te diste cuenta, o en lo que tiene que ver con la práctica, que sale ya medicina, hacer tu residencia. No, estamos hablando de la residencia después de la carrera de medicina. Ajá. Estoy hablando de la carrera de medicina. Cuando ya te tocó irte a internar, cuando terminaste medicina, te diste cuenta que lo tuyo no iba a ser médico general. No, total, pero espérate, vamos con calma. Te quiero decir que cuando yo estaba estudiando medicina, ya yo tenía claro que yo quería ser cirujano de algo. No sé de qué, pero cirujano. Me gustaba la parte quirúrgica. Y que uno va viendo materias, asignaturas. Unas son clínicas y otras son quirúrgicas. Y hay unas que son clínicas y quirúrgicas. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta algo lo clínico, me parece interesante, pero lo que a mí me apasiona es la parte quirúrgica. Entonces yo la tenía clara desde cuando estaba estudiando medicina que iba a ser cirujano, no sé de qué, pero cirujano. Entonces yo dije, bueno, yo veo en séptimo cirugía general, en octavo especialidades quirúrgicas. Después de octavo yo tengo que saber qué voy a hacer. Porque yo no voy a ser pediatra, que era lo que venía a ver después, y tampoco quiero ser ginecólogo. Llegó octavo semestre y todavía no sabía, y no fue sino en esas vacaciones cuando estuve con estos cirujanos que me di cuenta que sí, cirugía plástica me gustaba. Entonces, cuando entro al internado, me doy cuenta lo complicado que es como médico general, el sistema de salud y muchas otras cosas más. Y yo dije, me quiero ir a especializar ya. Gracias a Dios se me da la oportunidad y al año siguiente me voy para Río de Janeiro. El plan era irme a especializar primero en cirugía plástica, hacer la especialidad en cirugía plástica y posterior ya sea hacer los otros cursos y medicina estética, sexología, lo que fuera, o todo lo que llevara ya a complementar mi especialidad. Pero las cosas no se dieron así. Yo me voy a Río de Janeiro y la posibilidad que estaba era hacer medicina estética, porque cirugía plástica tenía que esperar otro tiempo para volver a presentarme. Además que en Brasil, para tú ser especialista en cirugía plástica, tienes que hacer 2 años primero en cirugía general, que es como la cirugía que tú ves de todo, y luego ya sí 3 años de la específica, que es cirugía plástica. Te tienes que presentar en 2 exámenes diferentes. Entonces hice primero mi año de medicina estética en Río de Janeiro, me fue súper bien, me encantó esa especialidad y ahí fue cuando yo me di cuenta, wow, pero esto es, la medicina estética es la estética desde el punto de vista clínico y ya yo con la parte quirúrgica de cirugía plástica la complemento, tengo la parte quirúrgica y la parte clínica. Al año siguiente me presento, paso a cirugía general en Río de Janeiro, hice prácticamente 1 año, pero como igual después de que hiciera los 2 años me tenía que volver a presentar y se me presentó esta oportunidad, vuelve y juega, el destino otra vez, el destino siempre es algo que te va llevando. Por más que tú no quieras, tú te vas desviando. Pero vuelve y te meten ahí en ese camino. Y entonces en unas vacaciones, unos colegas, que hoy día son colegas especialistas cirujanos plásticos, se trajeron a sus profesores de Cuba. Y ellos me pusieron en contacto con esos profes. Y yo después me di cuenta que, bueno, podía entrar directo a la especialidad. Entré en Cuba a hacer mi especialidad. Ya después sí me fui de Brasil a Cuba, que fue un poco difícil ese cambio, la verdad. Fue un poco difícil. Ya yo estaba adaptado, llevaba 2 años viviendo en Río de Janeiro, tenía mis comodidades y todo, y pues pasarme a Cuba fue un poco complicado. Pero ya ahí sí ya inicié mi especialidad. ¿Por qué digo complicado? Porque para los que no saben... No, pues sabemos Cuba... Para los que no saben, en aquel momento en Cuba, cuando yo me voy, no había internet. Entonces no había internet de datos móviles en teléfono. Y la única forma de tú poder tener acceso a internet era que tú fueras al lobby de un hotel o a algún parque. Y eso era complicadísimo porque, bueno, tú la pasabas era en el hospital. Y después que salías del hospital para tu casa a descansar. Claro. Entonces tú tenías que sacar un rato de tu tiempo a irte al parque y a veces el parque estaba así, ¿ves? Y la señal caída. Entonces tenías que ir al lobby del hotel. Y entonces en el lobby del hotel tenías que consumir algo. Claro. Para poder coger el internet. Pero es que la gente lo escucha así y cree como que, no, ya cogió el internet. O sea, el wifi no era gratis. ¿Cuánto tenías que pagar? O sea, por hora te cobraban $1. Por hora. Así que esos minutos eran sagrados. Esos minutos no se podían perder. ¿Y los minutos para llamar a tus familiares? Tú recargabas y sí, lo que me parecía increíble es que llamadas internacionales entraban enseguida. Y yo me acuerdo, ahora que me hiciste caer en cuenta con eso, que yo estaba en un turno y yo llevaba como un día y medio que no hablaba con mis papás, ni les decía de dónde estaban, ni no sabía nada de ellos. Y entonces alguien me dice, eso fue en los primeros días de que yo podía hacer una llamada internacional directa.
No tenía que poner ningún código ni nada. Eso era directo. Yo llegaba, marcaba el número, pum, y justo yo marqué a mi mamá. Y yo le hablé con mi mamá, mami, mira, que no sé qué, voy a entrar a un turno. Ya llevo full tiempo que no nos hablamos para que sepas de que que estés tranquila, que estoy bien, que no sé qué. Voy a entrar al turno, entonces ya. Y estoy hablando así súper rápido porque sé que en cualquier momento se cae, no sé qué. Entonces, bueno, mijo, tranquilo, no sé qué. ¡Pum! Se cayó la señal. Pero por lo menos le dije. Pero era una angustia. Era una angustia. ¿Y no tenías redes sociales ni nada? No, sí tenías redes sociales. Sí tenías redes sociales. Lo que pasa es que no había internet. No había internet. Y para ver películas. Ah, para ver películas. Eso era una historia increíble. Para ver películas. Ibas a un sitio donde tú llevabas tu memoria y ellos te la pasaban. Tenían una fábrica de computadores ahí con todas las películas almacenadas. Era una cosa increíble. Y entonces tú llevabas tu memoria y tú te llevabas tu película. Ah, te vendías algo que se llamaba... Yo casi no compraba esa vaina. Se llama ahí que el paquete. El paquete de la semana. Resulta que el paquete de la semana venían novelas, programas de televisión, reality, venía de todo en el paquete. Pero yo casi no compraba ese paquete. Yo prefería ver películas. ¿O ya ha mejorado? Es que allá no hay TV internacional. Allá no hay TV internacional. Y entonces... Pero bueno, yo tuve TV internacional el último año, pero era pirata. Era por... Yo no sé cómo era que la captaba. Entonces, tú tenías que ver en qué barrio. Entonces, ese barrio entraba Telemundo, Univisión, entraba ESPN. Uno de los 7 de ESPN entraba. Ya, así. Era una cosa tétrica. Pero la formación fue espectacular. ¿Viviste solo o viviste acompañado? Yo siempre... Bueno, cuando estuve en Brasil viví solo. Bueno, no, tampoco. Porque en el sitio yo viví como una casa grande, como de 2-3 pisos de pensión y eran 13 cuartos. Yo vivía en el cuarto 13 y eran 2 cocinas, 7 baños, no sé qué. Ahí viví, pues no se podía vivir yo, o sea, en mi cuarto estaba yo solo, pero sí convivía con ellos. Era como una vecindad, por así decirlo. Y después me fui a otro apartamento, sí, viví solo y ya después cuando estuve en Cuba siempre viví acompañado. Viví con un colega 2 años, después viví con un amigo 1 año. Y ya el último año sí viví solo. Sí quise vivir solo porque yo dije, no, ya quiero tener mi espacio. Allá ideal no vivir solo. Porque todas esas cosas, me tocó vivir la pandemia allá. Imagínate. ¿Te atracaron? ¿Te robaron? No, gracias a Dios. Allá sí por lo menos, yo sí puedo decirle que hay muy buena seguridad. La seguridad es algo increíble. Pero a mí me tocó vivir esa etapa de la pandemia. Fue tesa. Sí. Fue tesa. Pero eras médico, podías salir. Ah, bueno, sí. Salía con la bata puesta, ya por lo menos ahí. No, estoy saliendo del hospital, voy de turno, no sé qué. Claro. Los médicos sí lo dejaban salir. Y ellos favorecían también a los médicos. Tú llegabas y de pronto, como eras médico, llegabas con la bata y te dejaban que tú entraras a algún sitio o si ibas a hacer compras, lo que sea. Pero no fue fácil, eso fue ¿Y te dio COVID? No, bueno, sí me dio, pero después. Ajá. No, gracias a Dios no me dio ya nada de eso. Tenía un amigo que andaba con un delirio, que se iba a morir, que no sé qué, que tenía fiebre, todo lo somatizó. Le hicieron la prueba negativa, radiografía, todo era negativo, pero él tenía el síntoma y apretado y con fiebre. Y era porque él le entró un pánico de quedarse allá y saber de que él ya le faltaba nada para terminar. Entonces, afortunadamente le adelantaron su examen y se fue para Colombia. No me dio COVID, gracias a Dios, pero sí, ya con esa experiencia fue más que suficiente. La única vez que yo me he montado en un avión y que me devuelvo llorando. Ese año, porque o sea, ¿cuántas veces no se le pasó por la cabeza a uno que se iba a morir? Y estando tú por allá tan lejos. Y hubieron personas que fallecieron, jóvenes, médicos que fallecieron. Recuerdo que hubo un colega... Sí, medicina interna creo que falleció. Bueno, en fin, esa fue una etapa no tan agradable. ¿Y en qué año ya terminaste tu especialidad y todo? No, 2022. Entonces te quería decir de que a mí no me da COVID allá, sino me da acá después que me vacuno. Imagínate, después que me vacuno me da el COVID acá. Pero bueno, y ya del 2022 para acá, gracias a Dios, ya del 2022 para acá, ya ejerciendo como especialista aquí en Colombia, en Barranquilla. Al principio fue un poco, como todo, mucha adaptación, muchos cambios. Yo quiero preguntarte porque como venías de Cuba, un país donde tú tenías limitaciones, y tengo entendido que hemos hablado en varias ocasiones donde tú me has dicho, no, el papel higiénico, eso no era así como aquí que uno va al centro comercial y no encuentra el papel higiénico,
o provisiones como la leche, allá eso es muy difícil, se vive una escasez. Cuando tú llegaste acá, que llegaste con una mentalidad, o sea, tú llegaste cubanizado. Claro, total. Cuando llegaste ya acá... Súper cubanizado. Te enfrentaste, otra vez a esa realidad. ¿Te sentías incómodo o te sentías cómodo? Fíjate que a mí se me detonó como una ansiedad. A mí se me detonaba, y a todo el mundo que vivía allá, cuando venía acá, se le detonaba la ansiedad de que se querían llevar el centro comercial, se lo querían llevar en la maleta. Pero esa ansiedad estaba como contenida ahí. Y era como una ansiedad que era autolimitada, pero no se iba. No se iba. Y ya cuando estoy acá, ya la ansiedad no se alimenta. Entonces ya como que no hay el motor de arranque para que continúe la ansiedad. Pero eso siguió ahí. Y hubieron otras cosas que detonaron ciertas cosas en ese momento en mi vida, cuando yo llegué en 2022. Y que me hizo vivir como una noche oscura del alma. Sí, porque fue como complicado al principio, recién llegado. Vivir. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? No, se vivieron muchas cosas cuando llegué. ¿Cómo cuáles? Pero bueno, gracias a Dios, todas esas cosas son buenas y a uno le ayudan para crecer como ser humano. Claro, o sea, puedes decir que cuando llegaste aquí en el 2022 hubo un detonante que te hizo transformarte. Oh. Sí, hubieron varios. Ajá. Un ejemplo. Bueno, como esto no quisiera nombrarlo, pero ya que yo me metí en camisa 11 varas, hubieron varios. Primero, la parte profesional, tú chocas con una realidad de que tú crees de que llegas de especialista y ya están los pacientes ahí, te llueven y que todo es perfecto, y te chocas con la realidad de que no, que te toca empezar de cero otra vez. Es otra etapa, ya eres especialista, pero te toca empezar de cero. A hacer un nombre, a pagar publicidad, a ir ganándote el respeto de tus colegas poco a poco, mostrar tu trabajo. Entonces me choqué con esa realidad al principio y es duro. Y todo el mundo se ha chocado con esa realidad cuando llega. A nadie le ha tocado fácil. Eso, después tuve una relación de pareja que también no terminó de la mejor forma, pero eso me llevó a ser después un mejor ser humano también y a ser la persona que soy hoy día, gracias a Dios. En familia también ciertas cosas. Y pues bueno, todo eso se acumuló. O sea, eso era como que la bienvenida mía, tipote de bienvenida. Entonces imagínate, tipote de bienvenida esa. Pero bueno, todo eso fue necesario que ocurriera para que uno tomara las riendas de su vida y arrancara con todo para adelante. Esa es la frase esa que me encanta de Alex Day. Alex Day tiene dos frases espectaculares. Que él dice que si te viene el toro y no lo puedes esquivar ni para la derecha, ni para la izquierda, ni saltarlo, ni por debajo, y te viene de frente, ¿qué vas a hacer? Agárralo por los cachos y ya. No te queda más nada. Y así fue en ese momento. Y la otra frase que yo te la he dicho, que también me encanta, que es el que sabe vender siempre tendrá que comer. Me encanta. No es aprende a vender y tendrá siempre yo soy el que tengo que aprender. O todos tenemos que aprender. Él dice, él sabe ya. Entonces, el que sabe vender siempre tendrá que comer. Entonces, eso es otra cosa que eso no te lo enseñan en la especialidad. No. Tú tienes que venderte. Ese es el detalle. Entonces, porque esto es una especialidad bastante comercial. Por las redes sociales y todo. Entonces, ¿y a ti te ha costado un poco ser así? No, yo soy así. Lo único es que uno al principio tiene temores. Aquí el que están viendo es tal cual como soy yo. Yo aquí no estoy fingiendo, esto es orgánico, natural, la historia tal cual como es. Pero uno a veces tiene temores y uno a veces se llena de temores de que qué dirán, que si me veo bien, que si me parezco nervioso. Nada, uno tiene que mostrarse tal cual y como es, sin miedo, sin tabú ni nada. Y ya, hay gente que le va a agradar, hay gente que no le va a agradar y punto. Y ya. Y bueno, cuando llegaste acá, que pues, me imagino que uno llega con esos miedos de que, el resultado, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Será que...? O sea, llegaste con temores, aunque tengo entendido que los mejores cirujanos plásticos son los que vienen de Cuba. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué porque está esa idea de que los mejores cirujanos plásticos son de Cuba? Sí, o sea, la formación en Cuba es muy buena. Igual también, porque no podemos venir ahora a aplastar al resto. Obviamente también pero los que vienen formados... Cuba, es de Cuba. Sí, de Cuba. Exacto, también los que vienen formados de Brasil, los que vienen formados de México. Aquí en Colombia la formación es espectacular, también es muy buena, entre otras partes del mundo. De Cuba, porque Cuba tiene en cuanto a la cobertura... tiene una salud muy buena, hay una cobertura masiva
Y la formación de allá de los médicos es ejemplar, es una muy buena formación en la que ellos ya, desde el manejo que ellos dan como médicos, hacen muchas cosas de especialista, que aquí en Colombia también se hace. Y el manejo de especialista es muy institucional, muy hospitalario, entonces tú manejas todo. Es decir, como que el especialista le llega de primera mano todo. No hay como esos filtros. O bueno, hay un solo filtro médico general y hasta ahí. Pero el resto el especialista maneja todo. Entonces, por eso la formación es muy buena. Cuando yo me voy allá, yo creo que la formación iba a ser más que todo en cirugía reconstructiva. Pero no, cuando veo también la formación en cirugía estética, espectacular. Entonces, yo fui formado, que es la última parte que falta de la especialidad, fui formado en el Hospital Miguel Enríquez, empecé en ese hospital y después terminé mi especialidad en el Hospital Hermanos Amejeiras, un hospital maravilloso, que es un hospital que fue construido en los años 80 y cuando yo estuve y me gradué cumplió 40 años solamente para residentes extranjeros. Entonces, hoy día también tiene residentes cubanos y la formación es espectacular. Muy buena la formación. Y ya después la etapa, como estábamos hablando ahorita, de ya llegar acá a Colombia y arrancar. No fue fácil, pero ya, gracias a Dios, vamos bien y vamos y seguimos adelante y vamos con todo. Bueno, y para esas personas que quieren ser especialistas. Que están en ese proceso de ser especialistas. Sobre todo, yo soy profesor. Sí, yo lo sé. Yo soy docente. Entonces, sobre todo, yo se lo digo a mis estudiantes. Y si me están viendo, primero tengan mucha paciencia. Tengan mucha paciencia y no tiren la toalla. Y vayan con todo para adelante porque todo lo que uno quiere, todo lo puede lograr, pero toma tiempo. Y si nos desesperamos, no llega. Eso le dirías a... Yo siempre se los digo. Eso se los digo a mis estudiantes siempre. Porque ellos me preguntan, incluso hace poco que se examinaron, hicieron un examen final, un muchacho me dijo que quería ser cirujano plástico. Acabó de terminar 8º semestre y me dijo, pero ¿cómo hizo usted? No sé qué, ¿cuánto tiempo fue? Y dije, bueno, yo me eché 6 años. O sea, después de esos 4 que llevas, que te faltan 2 más, yo me eché 6. Y trabajé uno como médico general, o sea, 7. Y yo tuve suerte de hacerlo rápido. Porque hay gente que lo hace como a los 35 o a los 40. No da risa. En realidad no, se echan su vida. Yo sé. Y terminan ya cansados. No, todos terminamos cansados. Todos terminamos cansados. Solo que hay unos que ya por cosas de la vida, de que de pronto hicieron familia primero. Claro. O la situación económica no estaba en el momento. Y no es tan joven porque yo soy privilegiado. Yo llegué como especialista a los 29 años. O sea, yo soy privilegiado. No, 30. No. 31. Entonces, pero... Mira, dato curioso del doctor Kenneth. Él nunca va a decir que él tiene 30. No lo vas a decir. Que no voy a decir que tengo 30. Yo digo 31, tengo 30. Tiene 30 porque él dice que toca redondear. No, él tiene 31 años. Hacia abajo o hacia arriba. O sea, cuando ya estemos más cerca de los 35. Él siempre va a decir que tiene 30, pero no, tiene 31. Y cada vez que lo dice, yo lo miro así como porque está diciendo que tiene 30. Me van a decir, tiene 31, no tiene 30. Pero... Bueno, por uno no pasa nada. Claro que sí. Un año de experiencia es... Bueno, un año de experiencia. Sí lo es. Bueno. Y bueno, hoy día, ya como especialista aquí, como cirujano plástico, ya de la mano de mi papá trabajando y haciendo todo este proceso de cirugía íntima tanto en hombres como en mujeres. Quiero aprovechar para mandar un mensaje de consulten. Normalmente se cree que para ir a la consulta de sexología se debe estar mal, se debe estar con alguna disfunción, con algún trastorno. No, esa no es la idea. Tiene que ser de carácter preventivo. Con el tiempo, la caída de la carga hormonal, tanto en hombres como en mujeres, va disminuyendo. Sí. Hay disfunciones que pasan desapercibidas y pasan de agache, sobre todo en los jóvenes, que comienzan a consumir pastillas, la pastillita azul, para no decir el nombre, para mejorarle la potencia porque ya no está funcionando correctamente. Entonces, primero era un cuartico, después era medio, ahora es la pastilla entera. Y ya después no le hace. Entonces, la idea... que esos son las 2 grandes pandemias que se están viviendo hoy día. Uno, la pandemia de disfunciones sexuales, tanto en hombres como en mujeres a muy temprana edad. Y la otra es la de trastornos hormonales. Trastornos hormonales donde hay unos bajísimos niveles de testosterona. En los hombres de hoy día de 30, de 40 años, están teniendo la testosterona del hombre de antes de 60, 70. ¿Y eso de dónde crees que viene? De la alimentación, de los estilos de vida, el consumo de drogas, esteroides anabolizantes, los que lo hacen de manera estética y no profesional, entre otras más. La parte emocional también influye de manera fuerte.
Y eso es lo que está haciendo que las relaciones no funcionen y la dinámica de pareja esté completamente alterada, donde hay mujeres con roles masculinos, hombres con roles femeninos. Yo aquí no estoy hablando en contra ni del feminismo ni del machismo, nada de eso. Simplemente que cada quien tiene su rol. Y se deben respetar. Y cuando no está cada quien en su rol, no es funcional. Y cuando no es funcional, es que vienen las alteraciones. De acuerdo. Entonces yo quería mandar ese mensaje a que atiendan y acudan a la consulta. La consulta no hay que estar mal. La consulta es de manera preventiva. Así como cuando ustedes me vienen a la consulta a hacerse un procedimiento estético, ustedes no están mal, ustedes están llegando, casi todos los pacientes, no todos, porque hay unos que ya llegan con comorbilidades. Ustedes están llegando a la consulta sanos y ustedes quieren mejorar su aspecto. Quieren mejorar su aspecto externo, mejorar algo del rostro, las mamas, contorno corporal, glúteo, o el área genital, el área íntima. Para la parte sexual, la parte íntima en pareja, no se necesita estar mal. No se necesita estar mal. Hay que quitar ese mito de acudir a la consulta solo para control y de manera preventiva y para mejorar, hacer estos reboost o estas recargas hormonales que son las que nos dan esa vida, esa vitalidad y nos devuelven esa vigorosidad en pareja. Realmente es vivir una vida sana y plena también. Y bueno, eso me gustó que lo hayas tocado el tema de la parte íntima, porque me parece interesante que cirujano plástico se vaya por esa área. Ahora, eso es a lo que yo quiero también que nos hables. ¿Cómo llegaste? Porque aquí no hay mucho cirujano plástico que se dedica a la parte íntima como tal. Sí, pero no es algo que sea como que... Normalmente el cirujano plástico se dedica a mamas, senos, pero la parte íntima como tal que llega hasta el funcionamiento, porque es más funcionamiento. Yo sé que tú colocas plasma, que colocas botox también en la parte íntima, que haces el tema de la recarga hormonal y todas estas cosas, también la labioplastia y todos estos procedimientos estéticos tanto para hombres como mujeres, y que lo haces conjunto con tu papá. Eso no lo veo todo el tiempo en esa área, más que todo lo veo dirigido a la parte estética, pero no de la parte íntima. Entonces, ¿cómo llegaste a ese punto de querer también estudiar sexología? Porque yo sé que tú hiciste después un curso. Bueno, pero un diplomado. Háblanos más bien cómo te fuiste por ahí, qué te motivó a llegar a ese punto y que hoy en día también trabajes esa área. Inclusive te consultan mucho por ese tema de que quiero alargamiento, que quiero engrosamiento, que quiero cortarme aquí, que quiero que se mejore esto. ¿Cómo llegó a ese punto? Pues inicia con mi papá nuevamente. Mi papá, además de ser urólogo, él se dedicó a sexualidad, es sexólogo, medicina sexual. Y siempre me llamó la atención, ¿sabes? Siempre me llamó la atención que él me hablaba. Yo le ayudaba cuando estudiaba medicina, le ayudaba con las presentaciones, se las hacía. Y cuando él a veces tenía algo de sexualidad, él le hablaba de que las fases de la respuesta sexual, que el deseo, la excitación, el orgasmo, no sé qué. Y eso me llamaba como la atención. Yo decía, pero hay fases, hay fisiología, hay algo científico de eso. Yo desconocía por completo. Y eso generó en mí una curiosidad. Una curiosidad que se mantuvo con el tiempo. Y ya yo me había olvidado de eso, sinceramente, ya yo me había olvidado de eso. A mí siempre me llamó la atención y yo siempre estaba con él pendiente y leíamos y revisamos, pero cuando yo hago la especialidad, yo me dedico a cirugía plástica, que es operar y ver los pacientes, todo contorno corporal. Lo único que veía yo de genitales era la parte quirúrgica estética, nada más. Y eso, la parte quirúrgica estética en mujeres, porque la parte quirúrgica en hombres en la residencia yo no la vi. La vine a de verdad ver acá en la práctica junto con mi papá y que la desarrollamos, gracias a Dios, muchísimo. Y que la de mujeres también. Entonces, a mí se me olvidó. Cuando yo llego acá, yo empiezo a trabajar y todo, y de pronto un día, así de la nada, me apareció nuevamente el destino. Me apareció de estas cosas de publicidad de Instagram, me aparece diplomado de medicina sexual en la Universidad Javeriana. Yo averigüé y vi que, bueno, el precio me parecía bien, los módulos los revisé, todos los profesores eran sexólogos, todos los profesores eran formados, y decidí, bueno, voy a entrar para ver. Y no, me encantó. Yo dije, al revés, me sentía, antes de entrar yo estaba completamente ignorante que me faltaba, que estaba un área ahí que yo podía potenciar junto con mi papá, y que yo, por tener el pensamiento solo de cirujano, se me estaba olvidando. Entonces hice el diplomado con la Universidad Javeriana el año pasado, ya llevo un año que lo hice,
Y de ahí en adelante esto ha sido una bendición enorme porque manejamos los pacientes desde el punto de vista estético y los manejamos desde el punto de vista funcional, de ambas. Me gusta, me parece súper interesante. Y bueno, ¿y alguna experiencia que tengas para contar de estos pacientes que han llegado? Experiencias de todo tipo. De que no, quiero experiencias de todo tipo. ¿Cuál ha sido esa historia que tú puedas decir, no, esta fue una historia que a mí me dejó una buena enseñanza también, tanto para el paciente como para mí? Sí, hay historias de todo tipo. Desde pacientes que han venido de afuera del país, hasta pacientes locales. Voy a nombrar muy por encima el caso de este paciente, pero fue un paciente que vino a nuestra consulta, ya se había hecho en otra ocasión un procedimiento estético en su área íntima, masculino como de 28, 30 años, y muchacho alto como 1,90 de estatura, que eso es otra cosa, otro mito, y que la estatura tiene que ver con eso, tiene que ver. Y entonces el muchacho llega a mi consulta. ¿Y no tiene nada que ver qué? No tiene que ver la estatura. ¿Con el qué? Con el miembro masculino. No tiene nada que ver. Y entonces... o sea, eso es un mito. Es un mito completamente. Un súper mito. Y entonces el muchacho llega a la consulta manifestándome que él ya se había hecho un procedimiento estético en alguna ocasión, pero se lo hicieron mal. Le hicieron una lipo ahí en el pubis, en la grasa del pubis, y le cortaron piel, y eso se le abrió, y él quería elongar su miembro y no logró elongar. Y cuando llega, lo que terminó causándole fue un acortamiento mayor del que tenía. Él tenía, en su descripción clínica, en su diagnóstico, tenía un micropene y tenía un pene excavado. Entonces nosotros lo operamos a él, él logra su elongación, se va satisfactorio y todo, pero lo que a mí me marca fue lo que él me dice en la consulta. Que él en la consulta llega y me dice que él tenía una pareja, su novia, mujer, y él buscaba evitar intimar con ella. O sea, salíamos, besitos, no sé qué, salía al cine, la comida, pero nada de nada. O sea, era él el que no quería, porque él ya tenía un trauma psicológico. Y que cuando ya él después, como de 2 meses, 1 mes y algo, decide intimar con ella reacciona de una manera despectiva diciendo como que ¿eso qué es? O sea, y eso fue... O sea, da risa, pero... No, sí. Pero en ese momento cuando él me lo cuenta, como que... Y él con lágrimas en los ojos diciéndome como que... Y ella reaccionó así como diciéndome, ¿y eso qué es? ¿Eso que hay ahí? Y entonces como que ya no hubo nada y se acabó la relación y no hubo nada. Pues obvio. Sí. Y pues bueno, ese es un paciente que nos dio satisfacción porque sí se logró el resultado que él quería elongar. Y pues ya otros pacientes que han venido del extranjero que llegan con un cuadro que están muy tristes, que la mujer los quiere dejar, que ya no intiman, que ya la parte más funcional cuando colocamos el implante. Y estos pacientes después ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahora. Cuando ellos nos mandan los mensajes de gratificación y de lo agradecidos que están, esos casos son los que a uno le llenan el alma más que todo. Claro. El alma, porque uno se da cuenta que uno está haciendo un bien. Más allá de que me llenó el bolsillo, me está haciendo un bien. Siento que le estoy haciendo un bien a ese ser humano. Y aquí quiero decir una frase de Ivo Pitangui. Él tiene una frase. Ivo Pitangui fue un reconocido cirujano plástico de Brasil. Y él decía que con los casos que yo opero, gano dinero. Y con los casos que decido no operar, gano prestigio. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer una correcta evaluación. No es operar por operar y ganar dinero. Es saber cuando tiene la indicación clínica, cuando de verdad el paciente requiere la cirugía. Claro. Y ahí tú estás haciendo una buena práctica profesional. Y bueno, no sé, que alguna otra pregunta estamos... No, claro. No, aquí ya va a acabar el tiempo. Ya estamos ya... Pero, y por último yo quiero preguntarte, ¿tú crees en algo? ¿Crees como ser humano? Ya no hablando de cirujano plástico. Espiritualidad. Sí, porque si me dices crees en algo. Claro. Yo creí en el Junior hace unos días, y mira con lo que salió el Junior. Ay, no, pero es que el Junior, o sea, tú sabes que Y ahora que va a empezar Copa América, estoy creyendo en la selección Colombia. Estoy creyendo que ojalá ganemos el título, ojalá. Yo le tengo más fe a la selección Colombia. ¿Tú crees que quedamos campeones? Bueno, la verdad, no voy a meter las manos en el juego por ninguno pero le tengo fe. Yo le tengo fe. Anulo mufa, como dicen los argentinos, anulo mufa,
Y sí, que vamos a ser campeones, ojalá. Al Junior sí. Bueno, el Junior sí. Pero la cosa, creo en Dios, obviamente, claro. Creo en un ser supremo, la energía primera, la supraconciencia, sí, la inteligencia divina, como tú le quieras decir. Claro que creo que existe un Dios. Claro, porque es que yo veo que venimos de él. Normalmente que tú compartes muchas cosas en Instagram de superación. Me encanta. Ajá. Por eso. Sí. ¿Cuál es tu rutina? O sea, tú meditas, ¿qué es lo que tú haces? Eso es una parte que poco a poco van a ir conociendo de mí también en redes sociales, que de pronto ha sido como la que más me ha costado mostrar, que es ya mi parte espiritual, que me gusta mucho y que a raíz de esas cosas que nombré en el podcast, eso que me ocurrió en 2022 cuando yo esa bienvenida que me dio la vida. El cóctel de situaciones. Ese cóctel de situaciones y la noche oscura del alma fue que mi vida dio un giro y cambió, gracias a Dios. Y esta parte de la espiritualidad, pues sí, yo medito, trato de meditar todos los días. Hay días que a veces es medio complicado, pero entonces si no saqué el espacio, pues cierro los ojos y ya, y me concentro en la respiración. Pero sí, meditar transformó mi vida por completo. Esa ansiedad con la que yo llegué se fue, gracias a Dios. Lo otro fue el ejercicio. El ejercicio es ejercitarse todos los días. O sea, y a mí la hora que más me gusta es la mañana. Uh-huh. Hay gente que de pronto por cosas, trabajo, lo que sea, lo hace más en la tarde o de pronto no puede todos los días. Pero ejercitarse, mover el cuerpo es mover la energía. Y esa energía que a veces se estanca de emociones y cosas, tú la liberas con el ejercicio. Lo otro es la dieta, una dieta alcalina. Uh-huh. ¿Cómo es una dieta alcalina? Rica en fibra, rica en proteínas, rica en granos, rica en carbohidratos compuestos, a esto llámese arroz, papa, yuca, y no carbohidratos simples como el dulce, la Coca-Cola, el chocolate. Y hay unos alimentos que tú sabes que yo siempre consumo, que son buenísimos. El aguacate, el guineo. El aguacate produce ácidos grasos que ayudan a toda la producción después de colesterol y que esto se transforma después en testosterona, en andrógenos. El banano es espectacular porque te da magnesio, potasio y te hace que te sientas feliz porque induce a que internamente el tubo digestivo produzca serotonina y por eso hace que te sientas feliz. Lo otro, el huevo, porque el huevo es una riquísima fuente de proteína que es de este tamaño. Ya, y ahí tienes tú la proteína que tú requieres a lo mejor en ese día. Y lo otro es el cacao. El cacao es el que más me ha dado cacao para poder consumirlo correctamente porque me lo quiero consumir en chocolate. Pero a ti te encanta el chocolate. Pero la idea es cacao puro. Uh-huh. Cacao puro. Esos 4 son geniales. Tú no los puedes tener fuera de la dieta. Esos 4. Y bueno, todo lo otro, mindfulness, meditación, leer, la lectura. Eso es otra cosa. Fíjate, yo he leído muchísimo como cirujano plástico, pero era un pésimo lector de cosas que no fuera cirugía plástica. A raíz de eso me volví un gran lector de muchas cosas. Uh-huh. Gracias a Dios hoy día me gusta leer y leer y ahora se convirtió en un hábito y hasta en una necesidad de estar alimentándome intelectualmente. Es más, les recomiendo un libro que para mí fue, y los que son médicos más que todo les va a gustar ese libro, pero cualquiera puede leer ese libro. Ese libro me encantó porque es una forma muy clara y científica de mostrar lo que es la espiritualidad. Y es el libro Sobrenatural de Joe Dispenza. Ese libro cambió mi vida para siempre, la verdad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya lo hemos hablado todo. Quizás de pronto en una siguiente ocasión podemos ahondar más en el tema espiritual que a mí me encanta. Y bueno, gracias por haberme invitado a entrevistarte. La verdad es que yo conozco el ser humano que es Kenneth como especialista porque he tenido la oportunidad de entrar a la cirugía y es espectacular. Y también como ser humano. Así que muchas gracias por invitarme a escuchar tu historia. Y bueno, gracias por abrirte, por también darnos consejos. Y bueno. Bueno, no, gracias a ustedes. Da tus redes sociales, que siempre las da todas. Twitter, estuvieron hasta Facebook, el final y me gustaría después en otro podcast que tú seas la invitada. Y claro, vamos a tener más podcasts donde vamos a hablar de sexualidad con mi padre también. Bueno, en mis redes sociales me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter y en TikTok como @drkenmorillo. En Facebook y en YouTube me puedes encontrar como Dr. Kenneth Morillo Arango y en mi página web como www.drkennethmorillo.com. Y en este podcast que estás viendo, pasa la voz, el podcast de Kenneth. Así que bueno, gracias por venir. Después eres mi invitada, pero obvio, como la entrevistada. Obvio. Y pues bueno, espero que nos sigan acompañando y apoyando en este proyecto maravilloso que es para ustedes. Hasta luego.
Bueno, acabo gracias. antes de ti.